Ya estamos grabando. Maru, Sí, perdón, vos habías dicho que después esta clase la compartías, ¿no? Para esta grabación, ¿no? Para exacto. tener, si bien el parcial es mañana, pero La bueno, al puedes ver menos el toda mío la que es madrugada, recuperatorio. la puedes ver Bien, toda la madrugada esta noche. Bueno, sí. dale. Esta clase, a ver, los que se anotaron en esta clase tienen todos los videos de mis clases, ¿sí? En la descripción del grupo de WhatsApp. Y además después de esta clase termino, subo el videito este en YouTube, se los paso para que lo vean. Así que sí, porque a veces es tanta información que uno o se pierde o, bueno, tiene así lapsos que cuando escucha 2, 3, 4 veces las cosas les quedan mejor. Entonces, la propuesta es hacer juntos un modelo que armé de un examen de parcial. Digo que armé porque usé varios parciales de varios años, de varias cátedras, de CBC, UA 21, bueno, hay varias biologías. Yo siempre digo, si hay algún término que en tu cátedra no lo dieron, bueno, vos pasalo por alto. Si hay algo que lo dieron y yo no estoy hablando con tanta profundidad, bueno, ahí enfocá y profundizá, porque hay 135 cátedras del CBC más todas las de UA 21, ¿sí? Entonces es imposible que en una clase se conforme a todos, pero esto va a ser bastante completo, ¿sí? Entonces, con esto de lo virtual, muchos me están mandando sus exámenes para que yo los mire, o yo a veces les digo, bueno, pasame y te doy mi mirada como profesora, sobre todo a los que les va mal, y lo que me doy cuenta es que los errores son más de lectura comprensiva que de conceptos. Entonces, primer Maru tip del día: pensá en lo que te están preguntando. Cada vez que leas algo, intentá de poner la mente en frío y empezar en cada uno de los 40 puntos, por decirte algo, poner la mente en frío 40 veces, ¿sí? Y poder decir, a ver, ¿qué me está preguntando? Y siempre desconfiar a la pregunta. Decir, bueno, acá esto, hay preguntas que son de memoria, hay preguntas que son cerradas, pero hay preguntas que están eh, buscando ser interpretadas. Y a veces la falla no es en que no estudie, es que no pude interpretar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Es importante pensar, ir pensando. Bueno, empecemos con esto. Yo voy a leer, les voy a dar siempre así 2, 3 segundos, para que tampoco tome tanto tiempo, para que cada uno autopiense la respuesta correcta, ¿sí? De cada uno de estos choice. Entonces, uno dice: indica la opción que ordene de forma creciente los niveles de organización en los siguientes ejemplos. Bueno, ahí pueden leerlos. Y si quieren, a medida que van resolviendo así, poner el chat o decir, vayan diciendo. No vale decir paso, ¿eh? Hay que jugársela aunque sea de error. Opción B. Opción B, muy bien. Bueno, a ver, siempre en los parciales, es la B, sí. Siempre en los parciales, un ejercicio es de ordenar. ¿En qué me tengo que enfocar? En que me está preguntando si es forma creciente, o sea, de menor a mayor, o decreciente, de mayor a menor, ¿sí? Porque a veces lo pongo en orden, pero me mareó esa palabra. Entonces, en estos ejercicios, decir, a ver, ¿qué me está preguntando? Y empezar del más chiquito al más grande, que en general se pueden sacar bien, ¿sí? En este caso, bueno, el más chiquito es protón, que es una parte de un átomo, el carbono, que es un elemento químico, un átomo, la glucosa, que en este sentido la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, el almidón, que es un polisacárido que tiene un montón de glucosas y es es una reserva energética en los vegetales. La hoja, sí, que en la hoja, bueno, puede contener, por ejemplo, almidón o en otras partes de la planta, el pino y el pinar, ¿sí? Bueno, empezamos con algo sencillo. Obviamente, la D, por ejemplo, dice todo, pero al revés, se podría confundir sobre todo con eso, ¿sí? Bueno, 2. Una enzima michaeliana, ¿sí? En una enzima de estas, el valor del Km está en relación inversa. Bueno, piénsenlas, léanlas y después me dicen.
Ahí tiran la D. La D. Yo digo la A. La A. Bueno, la respuesta correcta es la A. Ahora vamos a revisar un poquito este tema, ¿sí? Que a veces también presta confusión. Las enzimas michaelianas son aquellas que cuanto más aumenta la enzima, más afinidad hay o sea, el sustrato es la sustancia que se va a descomponer o armar, ¿sí? Eso es como el material. Y la enzima es la que y hace que la acción química, ¿sí? Metabólica, funcione. Entonces, que esté en relación inversa significa que cuanto uno crece, otro decrece, ¿sí? Por eso el valor del Km, que es esta relación, tiene que ver con la A, que es una relación inversa de la afinidad enzima-sustrato. La C, que dice que es independiente, bueno, nunca es independiente, siempre hay una dependencia entre la afinidad, que es la posibilidad de que se encuentre la enzima con el sustrato, siempre hay una dependencia. ¿Está en relación directa con la afinidad enzima-sustrato? Bueno, no, y la concentración de sustrato con la cual se logra la saturación de la enzima tampoco. Vamos a meternos un poquito en... A ver si es este. No. Les quiero compartir pantalla para que... A ver, ahí. Enzimas, bueno, de paso repasamos un poquito el metabolismo, son reacciones químicas anabólicas, catabólicas, endergónicas y exergónicas. Estos conceptos son buenos, que son fáciles de recordar, de entender, que los vayan teniendo presentes. Esto está dentro de una de las clases que les di. Los anabólicos, bueno, los musculosos forman músculos, crecen. Una reacción anabólica tiene que ver con eso. Todo lo que es generar, síntesis de proteínas, ADN, fotosíntesis, síntesis de lípidos, siempre es anabólico. Catabólico, esto del discurso del rey que dice que el rey es, no sé si es una película, pero es tartamudo, capaz que él diciendo, bueno, cortando la frase, es de una molécula, se obtienen muchas más pequeñas, o dos por lo menos. Por ejemplo, la respiración celular, que se desarman sustancias, la digestión. Bueno, y ahí vamos con las enzimas. Su función, lo que tenés que tener claro es acá, ¿no? Que hay tipos de enzimas que son michaelianas o alostéricas, que hay factores que influyen en su función, como la temperatura, la acidez. Cuanto más temperatura, más activas están. Ahora, si te pasas de temperatura, como las enzimas son proteínas, la mayoría, se puede desarmar su estructura terciaria, que está unida por puentes de hidrógeno con la temperatura, y su estructura terciaria tridimensional es como que una cerradura de una llave fundas las llaves por exceso de temperatura y no va a abrir más, ¿no? Así le pasa a las enzimas. Son específicas, en poquitas cantidades funcionan, son reutilizables, también se saturan, porque hay una cantidad que si tenés mucha enzima, llega un momento que se satura, ¿no? Bueno, entonces vamos con esto de las michaelianas. ¿Qué son las enzimas michaelianas, no? Son estas que, bueno, donde tenemos por ejemplo, una sustancia que se va a ir uniendo, ¿sí? La enzima va a ir actuando en el sustrato, que va a ir acelerando la reacción. Cuanto más sustrato haya, más rápida es la reacción. Pero llega un momento que se satura, entonces queda en una línea así recta. Esta forma se llama hipérbola, ¿sí? Entonces, ahí como para recordar que las michaelianas, yo les puse a Michael Jordan, que está tirando así como una hipérbola la forma, así de la curva, porque a veces les muestran gráficos, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más sustrato haya, la velocidad va a ser mayor. Por lo tanto, si la velocidad es mayor, cuanto más sustrato, menos enzima necesitas. Es inversa la relación entre una y otra, ¿sí? Ahí en la clase les puse mi afinidad con las frutillas, que es rapidísima, ¿sí? Y mi afinidad con la palta, que es bajísima. Bueno, no les quiero repetir información que ya les estoy dando, ¿sí?
Bueno, entonces es la... Muy bien, sigamos. Un organismo unicelular con pared, quitina y núcleo. ¿A qué reino va a pertenecer de estos que aparecen? Fabricio recién decía una de las esta, a ver si sabes esta, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué dicen de la 3? ¿Están ahí? Ahí va, ahí vienen las respuestas. No me tiran respuestas, me tiran la monera. Bueno, vamos les voy a ayudar. Vamos a Digo poner la B, la B. protista. Bueno, vamos a aprovechar este ejemplo para describir brevemente cada reino, en qué tienen que enfocar y qué les puede causar una trampita, ¿sí? En general también siempre hay una pregunta que es elegir de qué reino es, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, la D dicen ahí, bueno, muy bien, es la D, es fungi. Pero vamos a explicar cómo se analiza esto. Por un lado, hay 3 características, está diciendo. Organismo unicelular, con pared quitina y con núcleo. Entonces, sé que tengo los 5 reinos. Si es un organismo unicelular, ya descarto 2, que es animales y plantas. Dice con núcleo, ya ahí descarto 1, porque, o sea, tengo hongo, fungi, protistas que pueden ser unicelulares, y moneras que son bacterias. Moneras, bacterias que son procariontas no tienen núcleo. Entonces me quedan los hongos y los protistas. Pero dice tiene pared quitina. Bueno, la quitina es la pared celular propia de los hongos. Entonces ya con las 3 características, ven, voy como descartando. Todas las características me van a decir algo y es importante, bueno, tener en cuenta qué es y qué no es. En general uno se confunde un poco lo que es monera con protistas, como, bueno, son reinos distintos. Moneras son procariotas, bacterias, ¿sí? Y protistas son eucariotas, tienen núcleo. Los protistas pueden hacer fotosíntesis, los protistas pueden hacer respiración celular, no es algo que determine, pero sí tienen organelas, son como las algas, ¿sí? Son un grupo medio que mezcla un poco de todo. Entonces, es importante como ir analizando todos los datos. Y aprovecho y... Bueno, recordemos esto, que moneras es el único reino con células procariotas. Si te dice procariotas, sí o sí es una bacteria o es monera, sí o sí. Porque a veces dice uno protista, no, protista es eucariota, ¿sí? Y a la vez los protistas son unicelulares, ¿sí? Son unicelulares. Está bueno recordar eso, que no forman organismos pluricelulares o multicelulares. Eso está, a veces los puede ayudar a tener claro eso. Porque dice, bueno, con núcleo y una sola célula, y es protista, seguro. Podría llegar a ser un hongo, porque las levaduras son así, pero bueno. Muy bien, sigamos. 4. La irritabilidad es la capacidad de... A ver, ¿qué dicen? De responder a estímulos. De responder a estímulos, muy bien. La B, de responder a estímulos. Bueno, lo mismo. Las características de los seres vivos, autopoiesis, homeostasis y metabolismo, les preguntan siempre la definición, o irritabilidad. Son los 4 que siempre aparecen, ¿sí? Es la capacidad ahí, tiene una definición. Mantener el medio interno constante da más referencia a la homeostasis, ¿sí? Mantener, lo mismo, mantener la temperatura corporal constante, todo lo que sea constante, equilibrado, eso es la homeostasis, ¿sí? Es como la definición zen de las características de los seres vivos.
Autoperpetuarse, bueno, tiene que ver con la autopoiesis, que, bueno, es esta posibilidad. Bueno, el metabolismo tiene que ver con las reacciones químicas, y todo lo que sea responder a estímulos. A veces no les dicen responder a estímulos, pero les dice, una luciérnaga que ve una luz va y se quema. ¿A qué característica responde? Bueno, está respondiendo al estímulo de la luz, ¿sí? Responda que es media boba y se quema, no, irritabilidad se llama, ¿sí? Entonces eso, tengan esos conceptitos ahí presentes, bien aceitados. Pues son de estas preguntas que está bueno que les vaya bien en esas, ¿sí? Porque para las difíciles, bueno, hay más dificultad, pero en esas que les vaya bien por lo menos, ¿no? En todas, ojalá. Bueno, 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del reino plantae, plantes, plantas, es verdadera? Menos latín tengo yo. Bueno, reino plantas, es verdadera. A ver qué dicen. Ahí ya empiezan las respuestas. ¿Dicen la A o la D? Bueno, la respuesta correcta es la D. Son organismos fotosintéticos multicelulares. Y esta puede prestar confusión. A ver, que son autótrofos. Uno dice autótrofos hacen fotosíntesis, sí o sí son las plantas. No. Los protistas, algunos son fotosintéticos. ¿Sí? Entonces ahí que sean fotosintéticos no es sí o sí exclusivo del reino vegetal. Sí, por ejemplo los hongos tampoco, que a veces uno dice, los hongos deben ser como las plantas, no, justamente por eso no son plantas, porque no hacen fotosíntesis, pues después tienen bastantes cosas en común. Entonces, que sean unicelulares es más de los protistas. Heterótrofos, bueno, ya las plantas no, unicelulares ahí podrían ser protistas u hongos, las levaduras. Que tienen cloroplastos, uno ahí ya dice, es por acá, pero pueden no tener mitocondrias. Y esto puede prestar a confusión, porque uno dice, a ver, las mitocondrias es para generar energía, pero las plantas hacen fotosíntesis. Bueno, si las plantas que tienen células eucariotas tienen mitocondrias, porque es parte de una célula eucariota tener mitocondrias. Y aunque hagan fotosíntesis, la fotosíntesis es para generar glucosa. Pero después esa glucosa la tienen que degradar, entonces tienen todo el metabolismo para poder generar la respiración celular. Las plantas también hacen respiración celular, ¿sí? Entonces, ¿tienen mitocondrias? Sí, tienen organelas exclusivas como los cloroplastos, los amiloplastos, grandes vacuolas. Esas son más exclusivas de las plantas, pero tienen mitocondrias, tienen ribosomas, tienen retículo endoplasmático rugoso, liso, porque generan proteínas, generan lípidos, tienen aparato de Golgi, exportan sustancias. Entonces, bueno. Conclusión, son organismos fotosintéticos multicelulares. Sí o sí, tienen que tener muchas células. Vamos por las 6. La glucosa. A ver qué dicen de la glucosa. Ustedes, los que no han respondido igual, anótense las preguntas y para que después digan a ver cuántas hice bien y cuántas más o menos, para que cada uno, después que termine la clase, diga, bueno, estoy bien en estos temas, o acá tengo que reforzar. ¿Sí? Esta clase es para ayudarlos a que vean en qué momento están. Bueno, la glucosa, los dejo pensar. Ahí ya van respondiendo, es la C. Muy bien. Dice, vamos por las incorrectas. La A, que es una pentosa, bueno, la glucosa tiene 6 carbonos. Sí, me acuerdo en la respiración celular, la glucólisis, ¿no? Que los 6 carbonos la rompe al medio y hace
moléculas de ácido pirúvico, que cada una tiene 3 carbonos, ¿sí? Si tuviese 5 sería un tema, romper a la mitad y dar 2 moléculas con la misma cantidad de carbono. Entonces, las pentosas, por ejemplo, son las azúcares que están formando el ADN, ¿sí? O el ARN. Ejemplos de pentosas. La ribosa, ¿sí? Desoxirribosa, ribosa. Es una cetosa, bueno, ¿no? Es el monómero que constituye la molécula de almidón. Traducido en lenguaje fácil significa que el almidón solo tiene mucha cantidad de moléculas de glucosa, y es así, el almidón es pura glucosa, como les dije recién, que está en los vegetales. En el caso de los animales, la glucosa se reserva en forma de glucógeno, ¿sí? Que también es un polisacario que tiene un montón de unidades de glucosa, donde se guarda, digamos, se empaqueta, para que esté ahí prolijita, guardada adentro del hígado, de los músculos, que tiene mucho glucógeno. Y es el monómero que constituye todos los polisacáridos. Ojo con los todos, ¿sí? Hay muy pocas cosas que se pueden llegar a generalizar así en la biología. Entonces, cada vez que ustedes lean un examen todos, sospechen, ¿sí? Todos los polisacáridos solo tendrán glucosa. No, hay tantos monosacáridos, tantos no, pero hay varios, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Maru, ¿cuál ¿Sí? podría ser un ejemplo de cetosa? Una cetosa, mira, es más bien un grupo funcional, la cetosa, ¿sí? No hay ejemplo, es más, la cetosa está dentro de algunos compuestos, ¿sí? Okay. Bueno, 7, está acá, borrado acá, 7. Una de las siguientes proteínas no pertenece al citoesqueleto. Ya vamos con el tema citoesqueleto, ¿sí? Pasamos un poquito por ahí. Les doy así unos segunditos para pensar, o mandar fruta por el chat, como quieran. Bueno, muy bien. Estoy compartiéndoles la pantalla ahí, se me borró. Fue. Se fue. Ahí, tuki. La B, dicen. Bueno, unas que no pertenecen al citoesqueleto. En realidad, es la A, ¿sí? La A. El colágeno es una proteína, ¿sí? Es la más abundante que está fuera de la célula, en la matriz celular. En esta pregunta les están preguntando una diferencia entre citoesqueleto y matriz celular, ¿sí? La queratina, por ejemplo acá, es un hidrato de carbono que está formando... perdón, la queratina es una proteína, ¿sí? Ah, no, sí también, me la confundí con quitina, es una proteína, pero bueno, está adentro de las células. Y bueno, aprovecho y les digo algunas cosas del colágeno, ¿no? Porque lo suelen preguntar cómo es el más abundante de la matriz. El colágeno, bueno, por un lado es el que ancla a la célula, ¿sí? A la matriz. O sea, la matriz que está rodeando las células no están sueltas en los tejidos, sino que el colágeno las va como anclar, es como si fuese un adhesivo, ¿sí? Es un adhesivo. Pero que no es una proteína en este sentido que va a meter... Hay algunas proteínas que se meten, ¿no? Se meten adentro de la célula y forman plasmodesmos, esmidesmos, bueno. El colágeno está siempre por afuera, como si fuese un pegamento, digamos, no se involucra en el interior. Después aprovecho, ¿no? Que esto del citoesqueleto, la elastina, ¿no? Es una proteína que suelen tomar mucho de la matriz
extracelular, no es del citoesqueleto, que le da elasticidad, ¿sí? Le da elasticidad a cualquier tejido, suele estar mucho los tejidos de la piel, el intestino. ¿Qué cosa, Maru, era? La elastina, ¿sí? Elastina. Por fuera del citoesqueleto dijiste, ¿no? Está en la matriz como el colágeno. Exacto, en la matriz, sí, en la matriz. Y después la fibronectina, ¿sí? Que está entre las uniones entre la célula y la matriz extracelular, la fibronectina, que es así como que se involucra más con la membrana, atraviesa la célula, la fibronectina. Bueno, aprovecho para decirles esas cositas, ¿no? Y un poquito de esto de lo que es el citoesqueleto. Vieron que hay, creo que después hay alguna pregunta, pero aprovecho que ya estamos, les voy contando por acá, del citoesqueleto tenemos 3 tipos de filamentos, ¿sí? Que lo que tienen que saber, por un lado, es como el tamaño, a veces les preguntan, ¿sí? Que no es así la regla tal cual, pero del 0 al 10, en realidad 8 nanómetros, ¿sí? Son los filamentos de actina, son los más finitos, los filamentos intermedios, que es como de 10 a 20, intermedio, y más de 20 son los microtúbulos, que a veces les preguntan, bueno, ¿cuál corresponde a esta medida? Entonces si te dice, bueno, tiene 22 nanómetros, es microtúbulo, que es como algo más grande. También habría que saber los monómeros de, bueno, los filamentos, sí, la estructura del citoesqueleto, que en este caso el filamento intermedio no tiene monómeros, ¿no? No tienen que saber cuál es el monómero. Pero sí, lo que sí tienen que saber es que son polímeros, o sea, que tienen muchas partes lineales, que forman líneas, ¿sí? Los filamentos intermedios forman así como carriles, líneas. Y la proteína, ¿no?, de los filamentos intermedios tiene una forma de alfa hélice fibrosa. Capaz que les pregunten, capaz que si lo vieron, recuérdenlo. Y si, por ejemplo, los microtúbulos tienen esto, tubulina, alfa y beta, estos son los monómeros propios de los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y de beta tubulina. Y los filamentos, los microfilamentos, ¿sí?, por filamentos de actina, que a veces se combinan con la miosina en los músculos. La actina es la proteína más abundante adentro de la célula, ¿sí? Seguramente para el segundo parcial estudiaron ya la citocinesis, donde el filamento de actina forma un anillo que se contrae, contráctil, que divide a la célula en 2 partes, en la telofase. Bueno, puedo aprovechar y mostrarles algo de lo que es microtúbulos y todo eso, para tener este tema ahí, mostrar más ventanas, ahí, vamos a compartir el citoesqueleto. Sí, ahí las diferencias, los monómeros de lactina son, bueno, lactina, filamentos intermedios que tienen así, son lineales, con proteínas fibrosas, los microtúbulos con monómeros de tubulina, alfa y beta. ¿Dónde se ubican? También está bueno saber en qué lugar de la célula está, ¿sí? Ahí, bueno, yo no les voy a repetir algo que se los expliqué en un video que tienen ahí disponible para aprovechar y complementar. Sí, me gusta esto de las ayuditas, los microfilamentos, que con la palabra microfilamentos, porque uno se puede confundir, ya puedes formar la palabra actina, ¿sí? Con la A, es con la única palabra que puedes formar actina, porque microtúbulos no puedes formar actina, filamentos intermedios tampoco, usa ATP para formarse, se puede juntar con la miosina, como les decía recién, hasta el final de la división celular. Esto es importante, de los filamentos de actina, forman las microvellosidades. Piensen que los filamentos de actina son los más chiquitos, entonces forman las microvellosidades, que son unas estructuras así, como unas curvitas inmóviles, fijas, como si fuesen dedos así, incrustados en las células, que aumentan la superficie externa, ¿sí? Obviamente, ¿dónde van a estar? Bueno, todo el tracto digestivo.
todo lo que es microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos son estructuras así que grandes, entonces son más bien de armar bien el esqueleto de las células, por eso participan en algo muy importante, como es, por ejemplo, el traslado de los cromosomas, o las cromátidas hermanas, cromosomas homólogos, depende si estamos en meiosis, mitosis, y todo eso que se habían hecho una ensalada la semana pasada, por los microtúbulos viajan, ¿sí? El espermatozoide, el flagelo, está hecho de microtúbulos, ¿sí? Los cilios sí son unas estructuras que uno se las puede confundir con las microvellosidades. Entonces, microvellosidades con filamentos de actina, filamentos de actina. Y los microtúbulos forman los cilios. Los cilios son estructuras más bien rígidas que permiten el movimiento, por eso necesitas algo más grande, como los microtúbulos, que son, por más que es micro, parece chiquitos, pero son los filamentos más grandes, por eso tienen 25 nanómetros, por ejemplo, pueden llegar. Son rieles, funcionan como rieles donde se transportan algunas proteínas, en sentido positivo la quinesina, ¿sí? En sentido negativo la dineína, ahí, bueno, en esta clase la van a ver, transportan sustancias, cuando les digan, unas proteínas que transportan sustancias, por donde, bueno, el microtúbulo, es como el lugar donde aparecen, ¿sí? Bueno, esto después se los dejo para que los vean. Bueno, y los filamentos intermedios, estos que da más bien elasticidad, resistencia, como les decía recién, bueno, no tienen un monómero, pero sí es importante, bueno, recordar esto, ¿no? Que le dan resistencia ahí, Pablo Echarri resistiendo. Bueno, ahí en la clase les dejé algunas cositas más. Muy bien. De paso ya repasamos un poquito citoesqueleto, así, por arriba, pero con las cosas más que sí o sí tienen que enfocarse. Profe, Sí. disculpa, te tenía que preguntar, ¿viste los PDF no, sino los PowerPoints en sí? ¿Después Sí. vos los pasás completos? En cada video, en la descripción de cada video, aparece un enlace que te lleva al drive donde está eso. Fíjate, Buenísimo. en los videos de YouTube los puse ahí porque para que no tengan tantas cosas separadas, ya en el mismo enlace del video, en la descripción tenés, aparte de que me hago Bien. de propaganda, ahí atrás tenés un enlace que te lleva una diapositiva de Google Drive. Bueno, gracias, profe. De nada, de nada. Bueno, 8, sigamos. Son 30, así que vamos bien. La hidrólisis del ATP es un proceso ¿qué dicen? ¿Qué tipo de proceso será? Era anabólico. Porque me acuerdo de Ana construye y Cata destruye, así que, no sé, me acuerdo de la hidrólisis, como que, pero bueno, no sé, no estoy muy segura. Bueno, esta pregunta es la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Ahí va, bueno. Vamos a pensar en esa palabra hidro de agua, ¿sí? Hidratación, que de paso aprovecho y me hidrato. Lisis es ruptura, ¿sí? Entonces, hidrólisis implican reacciones donde el agua se va a meter para romper algo. Por lo tanto, más allá que sepa el proceso del ATP, de cómo se forma, yo sé que el ATP es un ácido nucleico, ¿sí? Que se forma por 3 fósforos, AT de 3, P fósforos, ¿sí? Adenosín trifosfato. Entonces, yo no estudié ACP, o sea, A4P, ¿sí? O sea, lo máximo es ATP. ADP con 2, AMP con 1, AM de mono, ADP de 2, di, fosfato. Entonces, yo sé que lo máximo es 3.
para formar algo distinto, romperlo, voy a formar algo que tenga 2 fósforos de un lado y uno por el otro. O sea, lo único que puedo hacer con el ATP es romperlo. Y si rompo, bueno, entre los enlaces de la molécula de ATP, tengo mucha energía. Sí, de hecho, por eso es la moneda, es como el cash, el efectivo dentro de una célula, ¿sí? Vos necesitas pagar algo ahí, bueno, tenés en la tarjeta de débito tenés mucho ATP, digamos. Entonces, hidrólisis es romper. Si está diciendo romper, ya te está diciendo que es un proceso se rompe, catabólico. Por lo tanto, la B y la C la descartamos. Entonces, endergónico o exergónico. Endergónico va hacia adentro, chupa energía. Exergónico hacia afuera, libera energía. Entonces, si vos estás rompiendo algo, vos imaginate que las estructuras están pegadas, ¿sí? con algo. Por ejemplo, acá. Tengo una molécula que tiene diferentes átomos que están pegados con energía, ¿sí? Hay una energía que los une. Cuando yo separo las moléculas, las rompo en un proceso catabólico, la energía que las unía, esta gomita, ¿sí? Puede ser un ejemplo, un pegamento, esa energía queda libre, o sea, se libera energía. Por lo tanto, la hidrólisis del ATP es un proceso catabólico y exergónico, ¿sí? Es la D. Vamos por la 9. Unión peptídica. La unión peptídica se produce entre. ¿Entre qué? ¿A qué le suena? Ahí van con la D, la C. ¿Quién da más? La D, empatando la D, vamos a ver, bueno. La unión peptídica es la que se produce entre los aminoácidos de una proteína, ¿sí? Entonces, más allá de esta respuesta, algo para que se vayan anotando. De las biomoléculas, que en general son compuestos, algunos simples y algunos que se combinan, por ejemplo en los hidratos de carbono, los monómeros, por ejemplo la glucosa, el almidón de glucógeno que vimos recién, siempre van a tener diferentes tipos de uniones. Entonces, de las biomoléculas hay que saber cuáles son las uniones, qué nombre se llaman, qué nombre tienen. Y una que es clásica, que es la de las proteínas. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos. Pep puede sonar una proteína, ¿sí? Eso es importante. Entonces, la respuesta correcta es la C, que se une entre un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro. Más adelante aparece una imagen de lo que es, no sé si en la próxima, no, falta un poquito, que les puse una imagen de un aminoácido clásico para que analicemos eso. Pero el enlace se produce entre las dos partecitas de un aminoácido, grupo amino, y la otra partecita es el grupo carboxilo. Es un grupo alcohol de un monosacárido. Un monosacárido, bueno, ya me está hablando de un hidrato de carbono. El grupo carboxilo, un ácido graso, ahí ya mezclamos todas las biomoléculas, faltan nucleótidos y ya está. Dice un grupo amino, un aminoácido, un grupo carboxilo del mismo aminoácido. Y si están uniendo aminoácidos que se unen el mismo con el mismo, no, entonces ya ahí también puedo descartar, ¿ven? Razonando puedo ya sacarme varios. Dice, un grupo amino de un aminoácido, y dale con los aminos del aminoácido, y un grupo fosfato. Bueno, los aminoácidos no tienen grupo fosfato, eso es más propio de un ácido nucleico, el grupo fosfato. Entonces, sabiendo un poco de biomoléculas, capaz que hasta lo puedo sacar, ¿sí? Pero la respuesta correcta es la C. 10. Las proteínas son
Los dejo para pensar, ¿qué serán las proteínas? Ahí el público ya empieza a dar respuesta. ¿La sabés o es la respuesta C? Bueno, esta la puse a propósito, ¿sí? Porque para ayudarlos y enseñarles cositas, ¿no? La respuesta correcta es la B. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿sí? Son mucha cantidad de aminoácidos, o sea, la B y la C es la que va, dispuestos en secuencias lineales o ramificadas. Y esto puede ser capcioso bueno, miren, es en secuencias lineales, porque los aminoácidos se ubican uno al lado del otro. Después, que arman una dimensión tridimensional, uniéndose por afinidad, polaridades, bueno, esa por hoja beta plegada y alfa hélice, bueno, eso es un plegamiento, pero la estructura de los aminoácidos está en forma lineal. Recuerden en la traducción, que es este proceso que se produce con los ribosomas, donde el ARN mensajero se interpreta y se traduce, los aminoácidos se ubican uno al lado del otro, ¿sí? Son secuencias lineales. Ramificadas significaría que de uno se desprende otra rama y otra rama. Eso no es lo lineal y después se pliegan, ¿sí? Por eso guarda ahí. La A que dice son exclusivas de eucariontes. Uno puede decir, uy, sí, seguro las procariontes no tienen nada, le sacamos todas las bacterias. Bueno, las proteínas significa principal. La traducción de palabra proteína es primordial, principal. Y todas las células tienen que tener mínimo las biomoléculas básicas. Tienen hidratos de carbono, tienen proteínas, tienen ácidos grasos, tienen ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, las bacterias eucariotas y las procariotas tienen proteínas. Y si tienen proteínas, ya que estamos, las procariotas tienen ribosomas, que son las estructuras, ni siquiera son unas organelas los ribosomas. Ahí aprovecho y les cuento eso, ¿sí? Los ribosomas, uno dice, bueno, las células procariotas no tienen organelas. Entonces dice los ribosomas y no tienen que estar. Bueno, los ribosomas son estructuras químicas que no llegan a ser organelas, ¿sí? Son estructuras químicas como si fuesen enzimas, que van a generar proteínas. Por eso están en todas las células, porque todas las células necesitan proteínas, además. Entonces, que sea solo de un tipo celular, no. Justo las proteínas, no. Son polímeros de bajo peso molecular. Bueno, por más que no sepamos mucho de peso molecular o no, si son polímeros tienen varios monómeros, aminoácidos, ¿sí? Entonces tener bajo peso molecular es improbable. Sigamos. La difusión facilitada. Y ya vamos por membrana plasmática acá. ¿Sí? Difusión facilitada. A ver qué piensan. Ahí va. La B, la A, Fabricio le pone las dos. No se vale que pone una. Bueno, la difusión facilitada, ¿sí? La B es la anterior. Perdón. Perdón. Bueno, a ver, difusión facilitada. Nosotros estamos ahí pensando en el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Que hay diferentes tipos de transportes porque la membrana plasmática tiene diferentes características y las sustancias que pasan también. Entonces, la difusión es sin gasto de energía,
a favor de un gradiente de concentración. Es cuando vos te pones un gomón en el río y dejas que te lleve. No haces esfuerzo y te trasladás, porque vas a favor de la corriente, ¿sí? Ahora, hay sustancias que por su naturaleza química no pueden pasar así de fácil por la bicapa de lípidos. Entonces tienen que entrar como por algunos puentes, ¿sí?, que forman las proteínas. Por eso se llama difusión, pero facilitada, porque hay alguien que tiene que ayudar a que pasen. No gasta energía, es como un puente. Bueno, el puente no es que tenés un peaje que tenés que pagar. El puente está abierto, pasás, ¿sí? Entonces, la difusión facilitada, la respuesta correcta es la B, requiere proteínas integrales transportadoras. ¿Por qué? Porque no va a mover sustancias en contra de un gradiente, porque es difusión. En todo caso es a favor de un gradiente de concentración. Requiere la hidrólisis acoplada a ATP, es decir, que requiere que se rompa la molécula ATP, libere energía, estamos en lo mismo. No necesita energía porque es difusión. Aunque sea facilitada, no necesita energía. Y ocurre fácilmente a través de la bicapa. Bueno, exactamente facilitada porque no puede ocurrir a través de la bicapa, ¿sí? No puede pasar por la bicapa. Necesita pasar por otros lugares que son las proteínas. Recuerden que la bicapa está formada por fosfolípidos, y los fosfolípidos tienen las cabezas que son polares, y las colas que son no polares, es decir, que son de ácidos grasos esas colas, y los ácidos grasos, lípidos, los lípidos no se disuelven en agua, entonces todas las sustancias polares, por ejemplo el agua, no puede pasar con tanta facilidad. Bueno, igual el agua es como una excepción a la regla. Aunque estamos por la 11, vamos por la 5. Me puede borrar cosita ahí, pero bueno, vamos con esta. Es una célula animal colocada en un medio hipertónico. ¿Qué dicen acá? La B. Elimina agua por ósmosis. Bueno, muy bien. Es por ahí. ¿Qué pasa con lo que es hipertónico y hipotónico? A mí, ¿qué me ayuda? Es, primero, hacerme un dibujito, ¿sí? Entonces, me hago, a ver si puedo, a ver si vamos a anotar acá. Dibujar, me hago un dibujito, ¿no? Por ejemplo, me hago la célula y adentro, ¿sí? Esto dice, en un medio hipertónico significa que afuera hay muchos solutos, ¿sí? Entonces, le dibujo afuera muchos solutos, ¿sí? Primero lo que tengo que hacer es un dibujito analizando a dónde está la cantidad de soluto en mucha cantidad. Y adentro es hipotónico, tiene poco. Si afuera hay mucho, significa que adentro hay poco. ¿Se entiende? El medio es el ambiente. Ya con analizar eso es el primer paso. El segundo paso es decir, el agua de dónde a dónde va, ¿sí? Entonces, yo tengo esta frase que a mí me ayuda, que es que el hipopótamo, ¿dónde vive el hipopótamo? La imagen del hipopótamo es que está sumergido en el agua, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que el hipopótamo va al hipermercado. El hipopótamo va al hipermercado. A ver si puedo pasar. Ahí. Vamos un poquito con membrana plasmática. ¿Sí? Ahí, el hipopótamo sale del agua y va al hipermercado. Hipo es de baja concentración. Hiper, de mucha concentración. Entonces, el agua, el hipopótamo está en el agua. El agua va de un lugar hipotónico al hipertónico. ¿Sí? A un lugar de mucha concentración. El proceso en donde el agua se traslada se llama ósmosis, ¿sí? Ósmosis. Entonces, si ya, ay, se me borró el dibujito, bueno, si afuera está el hipertónico, el agua va a ir de adentro, del hipo, afuera. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a eliminar agua hacia afuera, por ósmosis, ¿sí? De la célula. Eso es importante, tenerlo ahí.
Elimina sales, bueno, cuando hay agua y cuando te dicen medio hipertónico, hipotónico, ahí la que se mueve es el agua. ¿Sí? No se mezclen con las sales, no se dejen llevar por los enunciados. Maru, Sí, si dijese hipertónico, y ahí incorporaría el agua. al revés, porque va del hipo al hiper el agua. El hipopótamo, hipo, va al hipermercado. Entonces, vos primero lo que tenés que hacer es decir dónde está el hiper y dónde está el hipo. Una vez que lo identificás, adentro o afuera, afuera o adentro. Decís, bueno, el hipo va al hiper. Haces la flechita y decís, bueno, si es de adentro de la célula para afuera, sale el agua. Si es de adentro si es de afuera para adentro, entra. ¿Sí? Entonces, primero identifico cuál es hiper, cuál es hipo, leyendo el enunciado, y después razono, o recuerda esto, que el hipopótamo va al hipermercado. ¿Sí? El agua, el hipo, va al hiper. 12. Un homopolisacárido. Homo significa que es igual, homosexual, que le gustan personas del mismo sexo, homo. Polisacárido, de muchos sacarios, hidratos de carbono. Estructural de origen animal es, bueno, a ver, ¿qué dicen? Glucógeno, la sé. Sí, ese glucógeno, muy bien, ese glucógeno, muy bien, ahí también en el chat dicen así. La quitina, bueno, recuerden que es estructural, pero está en los hongos. La celulosa está en la pared celular vegetal. El ácido hialurónico, bueno, es una estructura más de la matriz extracelular. El glucógeno, ¿sí? Bueno, ahí tengo, en una de las clases también, estoy ahí armé como una selfie, la celulosa, una selfie sacando un paisaje vegetal, recuerden, la celulosa, hagan una selfie de una planta, la celulosa, la quitina, bueno, ahí también lo tengo bien explicado, no quiero repetir, muy bien. 13. Los hepatocitos producen albúmina. ¿Qué es? Bueno, y ahí aclara, proteína del plasma sanguíneo, una proteína. El plasma sanguíneo está fuera de la célula, va por la sangre, ¿sí? Entonces dice, ¿qué tipo de organelas deberían estar bien desarrolladas para cumplir esta función en el hígado? ¿Qué dice el público presente? La D. Muy bien. Bueno, a ver, lo que me dice es una proteína de exportación. Entonces, ¿quién genera proteínas? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, ahí vemos cada uno de estos y aprovechamos este choice para repasar un poquito del sistema vascular celular, de membranas. Bueno, ¿quién fabrica proteínas? Los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso. Esos son los dos lugares. Ahora, las proteínas que quedan adentro de la célula, por ejemplo, las histonas que después van a ir para adentro del núcleo con el ADN, todas las proteínas que forman la glucólisis, son fabricadas por los ribosomas que están sueltos en el citosol, el citoplasma, están ahí sueltos, ¿sí? Hay ribosomas incluso adentro de las mitocondrias. Bueno, los ribosomas sueltos generan proteínas que quedan adentro de la célula. Las que son de exportación tienen que tener como un paquetito. Entonces, van a ir adentro del retículo endoplasmático rugoso, que es el REG, ¿sí? Retículo endoplasmático granular, por eso está con G, o rugoso, es lo mismo, depende de dónde lo hayan leído, ¿sí? Van a ir
al retículo endoplasmático rugoso y ahí, o sea, primero la proteína siempre arranca con los ribosomas. ARN mensajero viene, se traduce con los ribosomas en el citoplasma. Cuando tiene que ir para afuera de la célula, a esa proteína, esa cadena lineal de aminoácidos, se le agrega una peptidoseñal. Y esa peptidoseñal, una señal en la proteína, hace que, es una señal para que vaya al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso recibe, termina de ensamblar esta proteína, la genera, y después hay que ponerle, digamos, como el packaging, hay que ponerle moño, paquete, para que salga, ¿sí? Salga, que vaya, por ejemplo, a la membrana plasmática, ¿sí? Que se quede ahí, sea una proteína de membrana, o que salga, por ejemplo, si es una hormona, que salga fuera de la célula, o la albúmina, proteína del plasma sanguíneo. Entonces, ¿quién hace el empaquetamiento y distribuye tipo correo, no electrónico, sino OCA? Bueno, el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi es donde se ensamblan lo que se haya preparado y se lleva hacia afuera de exportación. Entonces, en este caso es el retículo endoplasmático rugoso y el complejo de Golgi, o el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso no tiene que ver con la fabricación de proteínas, sino de lípidos. La L me hace recordar a los lípidos, ¿sí? Por lo tanto, no va a tener nada que ver, no pincha ni corta si hay que armar una proteína, ni la toca la proteína retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y los lisosomas son más bien, recién hablábamos de la hidrólisis, que es la ruptura a través de la molécula de agua. Los lisosomas son cuerpos que van a romper sustancias, por lo tanto son los encargados más bien de la digestión celular, ¿sí? Se forman, ¿sí? Y tienen adentro muchas enzimas que se activan en los lisosomas cuando el pH es ácido. Entonces, se forman lisosomas, por ejemplo, incluye una vesícula desde el exterior por endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, alguna de esas. Ahora capaz que en alguna diapo lo vemos. Ingresa al lisosoma, y el lisosoma lo que hace es, empieza a atraer para sí, desde bombas, ¿sí? Bombas activas, donde hay que poner energía, y mete hacia adentro protones, hidrógeno, y protones. Esa cantidad de hidrógeno en el interior de estos protones hace que el medio empiece a ser ácido. Cuando el medio está ácido, se activan las enzimas y empiezan a digerir lo que queda adentro. Los lisosomas son como si fuesen los sistemas digestivos de entre las células, ¿sí? Bueno, aparato de Golgi ya dijimos, retículo endoplasmático, rugoso liso, ya está, muy bien, las 4 aparecieron acá. 14. Indica cuál de las siguientes estructuras pertenece exclusivamente a células eucariotas. Es decir, que solo están en este tipo de células. ¿Qué dicen? ¿Mitocondrias? Mitocondrias. Lo dije dudando igual, pero... Bueno, vamos a analizar por qué las otras no son solo de células eucariotas. Ribosomas, su función, les dije, es generar proteínas. Todas las células necesitan proteínas, es algo principal. Entonces los ribosomas tienen que estar en todos los tipos de células, no solo en uno. Membrana plasmática, y básicamente para que una célula sea célula, tiene que tener membrana plasmática que envuelva mínimo algo de información genética. Si está guardada en un núcleo, es eucariota, pero sí o sí hay que tener membrana plasmática. La pared celular está en células eucariotas vegetales, si es de celulosa, pared celular de quitina, si es en hongos,
En animales no tenemos pared celular, nuestras células son membrana plasmática nada más, entonces no están todas las células eucariotas. Y las mitocondrias es una organela, ¿sí? Entonces va a estar tanto en células vegetales, animales, y no va a estar dentro de las células procariotas, las mitocondrias. ¿Sí? Pues, de hecho, el otro día una chica me decía, no, me tomaron algo así, y yo puse que eran las mitocondrias, pero las mitocondrias está dentro de las células procariotas. ¿Y por qué se había confundido? Porque estudió más en torno a la teoría endosimbiótica, ¿no? En donde se piensa que para formar una célula eucariota, una incorporación, una bacteria, una célula procariota, incorporó, se alimentó de mitocondrias o de cloroplastos, pero en vez de que los lisosomas están medio dormidos, y en vez de digerirlas, encontraron un momento de simbiosis y quedó ahí. Pero ahí empezaron las células eucariotas. Con la teoría endosimbiótica se explica ese origen. Entonces, si hay adentro una organela, por eso las mitocondrias tienen ADN circular propio, los cloroplastos tienen ADN circular propio, que hace recordar más al ADN de las procariotas, ¿sí? Entonces las mitocondrias son organelas, y si hay organelas, tienen que estar sí o sí en células eucariotas. 15, y llegamos a la mitad de esta clase, vamos bien. Dice, ¿qué molécula almacena, guarda, como el almacén guarda, el exceso de energía en el tejido adiposo? ¿Qué dicen? ¿Están ahí? Elian, Elías, Marina, Sí, Fran. yo estoy acá. Yo digo el glucógeno, la D. Bueno. Bueno, yo les digo que no. El glucógeno, la E, fosfolípido, no, tampoco, Meli. Los fosfolípidos son estructurales que forman parte de la membrana plasmática, ¿sí? El glucógeno no guarda energía en el tejido adiposo, es un lípido, ¿sí? Es un tejido graso. La C, los triglicéridos, ¿sí? Son moléculas complejas. El glucógeno guarda energía, pero es energía disponible, almacena energía, pero no la guarda cuando está en exceso. Y piensen que la diferencia es esta palabrita, en exceso. Por eso nos vamos a los lípidos, porque los hidratos de carbono guardan energía a corto plazo. Si ya hay un exceso de energía, ya se empieza a guardar de otra forma, que es en forma de grasa. Y eso, imagínenselo, ahora que pintó el helado todas las tardes con este calor, quien pudiera, ¿no? Que uno empieza a tener más grasita, porque empieza a acumular, ¿no? Entonces, bueno, los triglicéridos. El colesterol, bueno, también es un lípido, pero es más bien estructural. Bueno, el agua, obviamente que no. Y aprovecho y les comparto algo de biomoléculas. Ya que estamos, para ir como repasando un poquitito, a ver si está acá, de biomoléculas, no. Acá, muy bien. A ver si con esta imagen les ayuda a recordarlo. Ahí, no puedo ampliarlo. ¿Estoy presentando algo que dice biomoléculas? Sí. Muy bien. Bueno, ahí glúcidos, este es un resumen. Miren esta clase, tiene muchos nombres, pero creo que les puse muchas ayuditas memoria para acordarse todo eso. ¿Sí? Muy bien, acá, lípidos, en esta diapo, que yo puse, no sé por qué no me agarra acá. No, guarden un segundo. Ahí está. Bueno, miren, los lípidos, ¿sí? Ahí puse a la gorda Esther, pobre, la barrí un poco, pero
que puse que tiene 3 rollitos, ¿sí? Uno acá, 1, 2, 3. Los triglicéridos, ¿sí? Reservan energía. Los rollitos, glicéridos, bueno, porque esto está sacado de contexto, pero glicerol, ¿sí? Forma enlaces con moléculas muy largas, colitas muy largas de glicerol, y guardamos energía de esa forma nosotros. Volvamos. Pregunta, ¿no? Porque ya vamos 1 hora y 10 de clase. ¿Quieren hacer 5 minutos de cortecito, despejar un poco la mente y volver? ¿O seguimos? A mí a veces me ayuda a hacer como un cortecito, tomar agua, aire, y seguir. Pero como ustedes digan. Serían solo 5 minutos de cortecito. Dale, no Bueno, hay problema. Sí, sí. buenísimo. Bueno, muy bien. Vamos a